bendita hora, Señor, del mediodía. Nuevamente, Señor, me dirijo hacia ti para pedirte, Señor, por la vida, Señor, de tu hijo Augusto. Ven a darle, Señor, lo que este varón necesita. Dele el entendimiento para poder discernir tu palabra. La sabiduría, amado, para poder hablar, Señor. Porque sabemos que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Pero gracias a ti, amado, que cada vez que te clamamos, que cada vez que te pedimos, tú siempre nos oyes, Señor. Y hoy en esta bendita hora, entre tus manos, Señor, encomiendo la vida, Señor, de tu hijo Augusto. Y los que estamos acá, Señor, ayúdanos también a poder entender y comprender tu palabra y tus hijos, Señor, que están sintonizando, Señor, la programación. Sabemos que todo lo que hagamos acá, que sea para la honra y gloria tuya, porque tú eres el que te merece toda honra y toda gloria. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así que dejamos el tiempo allí a nuestro hermano para poder escuchar la palabra de Dios. Bien, hermanos, en esta tarde pues vamos a llevar la palabra del Señor, y espero en Dios, así como usted le ha puesto atención a las alabanzas, también le pone atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eterna. Me llamaba mucha la atención el evangelio del día de ayer. Pues la verdad quisiera hablar del evangelio del día de ayer, aunque está bastante largo y yo creo que lo tendría que leer todo y comentarlo tal vez lo que el tiempo nos alcance. El evangelio del día de ayer tomada de San Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: Jesús contó esto. También un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de su propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a cuidar en su campo, a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Al final se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre que tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamar tu hijo, pero trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino a regresar a su casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión y corrió a su encuentro, y recibiendo con abrazo y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llamas tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa, vístanlo, póngale también anillo en el dedo, sandalia en los pies, traigan el mejor becerro más gordo, mátenlo, vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó a hacer la fiesta. Entonces estaba el hijo mayor, estaba en el campo. Cuando regresó
y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y se le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecer nunca jamás me has dado ni siquiera un cabrito para fiesta con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado todo su dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero ahora es muy justo hacer fiesta, alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, la lectura es un poquito larga, pero vamos a tratar de sacarle algunos puntos que nos puede hablar a nuestra vida. Cualquiera quien diría esa lectura del hijo pródigo, el hombre que tenía 2 hijos y el más menor le pidió. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a nuestra vida personal? La palabra de Dios no solo es de escucharlo, así dice, sino aplicarnos a la vida nuestra. Tal vez en los puntos que dice que aquel padre tenía 2 hijos y el más menor le pide: papá, deme la herencia que me corresponde. Y el padre, pues es un padre bueno, no lo negó, se lo dio la herencia. Cuando hablamos de herencia en los pueblos sabemos hablar de un sitio, hablar de terreno, hablar de algunas otras cosas. Y el padre, dice la lectura, que le dio lo que le corresponde, porque solo tenía 2 hijos. Y me imagino el papá dividió en 2 partes la herencia y le dio al hijo menor. Y dice la palabra: a los pocos días después el hijo menor vendió, o sea, así lo dice, no lo quiero decir yo, vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, a donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Hermanos, ¿qué nos quiere decir con esta palabra? Hay algunas palabras que tenemos que meditarlo, y hay veces uno se pregunta: ¿y por qué se tuvo que ir lejos aquel joven? ¿Por qué en su pueblo no se quedó? Porque, hermanos, al imaginarnos en su pueblo, bastante gente lo conocen a uno, aunque sea por muy no conocidos que se dice, pero la verdad, si es de nuestro propio pueblo, a la persona lo conocen varios. Y posiblemente aquel joven se fue, dice, hasta en otro país. Y en otro país, ¿quién lo puede conocer? Pues ninguno. O sea que aquel joven quería vivir una vida que nadie le diga a nadie, o que ni siquiera sus hermanos, su padrino, su familiar, que lo vieran. O sea, lo que él quería, estar libre. Entendamos esto. ¿Por qué se tuvo que ir en otro país lejano? Para que nadie le llamara la atención, para que nadie lo animara, para que nadie le dijera: deja ese vicio, deja de chupar, deja de tal cosa. Aquí arriba la verdad pues no lo dice, sino que más abajo lo dice: lo derrochó todo su dinero
Por ejemplo, el otro hermano dice, con mujeres. En otras versiones, se gastó su dinero con prostitutas. Hermanos, o sea, un joven que se dio una vida desenfrenada, a hacer todo lo que él quería, que nadie le podía reclamar. Ahora la palabra el más joven, ¿qué nos quiere decir cuando es el más joven? O los menores de edad. Ahora apliquemos a nuestra vida. Yo sé que muchos me están escuchando, y sé que allá con mi hija es posible me están escuchando algunos, o la mayoría menores de edad. Cuando uno es menor de edad, o cuando uno ya tiene sus 16, 15, hasta 20 años, ¿qué se cree el joven? Ya se cree que lo sabe todo. Ya se cree que ya no hay necesidad que alguien me mande, que nadie me diga algo porque yo ya sé lo que hago. Especialmente si ya ganamos, ya tenemos dinero en la mano, pues yo hago lo que quiera. Es mi vida, es mi dinero. Y hermanos, claro, y lo podríamos decir hoy, como lo dice San Pablo, el hombre, la mujer es libre para hacer todo lo que quiera. Nadie se lo puede impedir, nadie te puede jalar de la mano, nadie te diga no vayas eso o no tomes eso, nadie te puede hacer. Eres libre para hacer lo que quieres. Pero San Pablo dice, pero todas las cosas, hay cosas que no conviene. Por ejemplo, este joven hizo lo que él quería, pero al final su vida fue una desgracia. Y a ti tú que me estás escuchando, tenemos que ponerle atención a los consejos de papá y mamá. Aunque algunas veces los hijos pero ¿qué me va a decir mi papá o qué me va a decir mi mamá si apenas puede hablar el español? Él no tiene estudio, yo sé más que él. Hermanos, jóvenes, menores de edad, como dice la Biblia, nunca te crees que tú ya lo sabes todo. El que lo sabe todo es el Señor. El que tiene mejor experiencia es papá y mamá porque lo han vivido. Por ejemplo, el Salmo dice, respeta a los viejos. Cuando la palabra habla de un viejo, no está haciendo una burla. Cuando habla de viejo, está diciendo a ese sabio. Entre más años, uno llega a ser más sabio. Uno llega a tener mejor experiencia, pero el joven no puede hablar de tanto experiencia porque no lo ha vivido. Y por eso hoy la palabra de Dios nos habla, el más joven, ese es el más atrevido a hacer las cosas a su manera, a su gusto. Y allí es cuando a veces, cuando vamos desenfrenado, cuando no queremos escuchar consejo, nos va mal. ¿Qué le pasó a este joven que dice la Biblia? Que un día se le terminó todo el dinero. Me imagino, hermanos, si haya vendido terreno, haya vendido sitio, llevaba una gran cantidad de dinero. Pero esta es una parábola, es un ejemplo que nos pone la Biblia o la palabra de Dios. Pero esto puede pasar exactamente en nuestra vida. Usted va con tanto dinero. El dinero, sabemos, hermanos, que a veces cuando uno agarra el dinero, cuando siente se lo gasta. Mujeres que a veces dicen, es que no quería cambiar mi día 100, pero lo cambié y cuando sentía lo gasté. Podíamos decir, yo agarré un paquete de tantos cientos, de tantos miles, pero cuando sentí se gastó todo. O sea, el dinero es fácil gastarlo. Y nunca, digamos que nunca se va a terminar, el dinero se termina. Como le pasó a este joven
que llevaba una cantidad de dinero, pero en gastar, me imagino aquí, pues la verdad pues no dice, estuvo chupando, bebiendo con amigos, con mujeres, se terminó el dinero. Cuando ya no tenía dinero, y en aquel país, dice, así lo dice la Biblia, en aquel país llegó ese tiempo, ese año, con una escasez. Posiblemente hablar de escasez, quizá no llovió, no había suficiente comida, no había trabajo para ganar el pan de cada día. Y dice la palabra de Dios, aquel joven no hallaba dónde ganar algo para comer, pidió trabajo con un señor, dice, y que lo mandó en su campo. Lo mandó, dice, a cuidar cerdos. Ahora nosotros lo podíamos escuchar a cuidar coches. La verdad, pues como que suena un poquito más brusco, pero es para entenderlo mejor, lo estoy mencionando. Hermanos, solo imagínense, el papá tenía bastante trabajadores, me imagino tenía bastante terreno, bastante trabajadores, y aquel joven en otro país. En otro país, qué bonito que si está en el otro país, pues ganando cantidades de dinero, haciendo dinero, como se dice, voy para Estados Unidos, voy para el norte para ganar dinero, para hacer mis cosas, qué bueno. Pero aquel joven se fue en otro país para malgastar lo que tenía, se quedó sin dinero y no tenía que comer, a buscar trabajo, y le dieron trabajo a mantener marranos, a mantener cerdos. Ahora pregúntese, ¿qué te quiere decir la palabra a cuidar cerdos? Pues aguantar mal olor. Y ese olor, no solo aguantar ese olor, sino que cuando uno sale de trabajar, si no se cambia la ropa, no se baña, el mal olor se le pega, y va uno por la calle, por donde sea, allí lleva ese olor. O sea, un trabajo que consiguió este joven de mal olor. ¿Y por qué está en ese lugar manteniendo marranos? Por desobediencia, por darle gusto al cuerpo, por hacer lo que él quería, y le fue mal. Y dice la palabra, al fin, y aquí está lo bueno, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Y dice, en la casa de mi padre tienen comida de sobre, mientras yo aquí, así lo dice, me muero de hambre. Imaginémonos, hermanos, aguantando hambre, muriéndose de hambre, y que mi papá tenga suficiente comida de sobra, y yo por otro lado, hablar lo que me pasó es una tontera. Pero lo bueno dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Eso le voy a decir, así lo decía él, que ya no merezco que me llamas tu hijo. Dice, mientras uno de sus... Y sigue diciendo la palabra, así se puso y se puso en camino. Qué bueno, hermanos. La palabra del Señor nos habla claro. La palabra del Señor nos hace para que nosotros pensemos, reflexionemos nuestra vida, cómo estamos. Ahora no solo vamos a hablar materialmente, sino que espiritualmente. El Señor a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, ¿qué te dice la palabra de Dios? Que estás perdido, que estás en un mal camino, que estás muerto. Cuando estamos mal, cuando estamos en pecado, delante de Dios estamos muertos. Y este joven, lo bueno, que se puso a pensar,
que reflexionó, la vida que llevaba no era buena. Regresaré a mi padre y le voy a pedir perdón, que me perdone. He pecado contra Dios y contra ti. Y hasta le voy a decir que no merezco que me digas hijo. Y dice la palabra, así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Y dice la palabra, cuando todavía estaba lejos su padre, lo vio y sintió compasión de él y corrió a su encuentro y lo recibió con abrazo y besos. Imaginémonos, hermanos, cómo estaba este padre. Aquí no nos dice la palabra cuántas semanas, meses o tiempo se fue aquel hijo. Pero cuando hablamos ya con teología, con hablar al pie de la letra, como quisiéramos entender mejor, me imagino aquí lo que dice, lo que entendemos de la palabra de Dios. El papá posiblemente en las mañanas, a mediodía, en la tarde, salía a ver en la puerta, en el camino, a ver a su hijo. De repente regresa mi hijo, y salía a ver en el camino o en la calle el papá y no llegaba. Pasaban los días y los días. Y llega un momento, dice, cuando todavía, dice aquí, dice, todavía estaba lejos, su padre lo vio. Imaginémonos, hermanos, cuántas cuadras, pues podríamos hablar de unas 3, 4 cuadras, lo vio. Parece que es mi hijo el que viene ahí. Parece que es mi hijo el que viene ahí, todo peludo, todo sucio, todo flaco, podríamos decir, porque él aguantaba hambre. Y dice así, sintió, hermanos, qué amor de padre. Aquel padre que tenemos nosotros hoy, hermanos, aquel padre nunca nos echa en cara nuestros defectos, nuestros problemas, nuestros pecados. Dios siempre nos anda esperando. Siempre Dios ahí esperando que nosotros regresemos arrepentidos, y Él nos recibe, nos abraza, nos besa con amor. Pero lamentablemente hay hijos que nunca quieren regresar, que se sienten bien como están, y es tan lamentable. Pero este ejemplo que nos pone la palabra de Dios, aquel hijo sí regresó. Y aquel hijo, dice, su papá lo vio de lejos y le corrió a su encuentro. Corrió, o sea, sabemos que venía de lejos, apenas quizá lo logró conocer. Y la palabra, aquel padre, dice, y su padre lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro, lo recibió con abrazo y besos. Hermanos, al preguntarnos qué se siente un abrazo, qué se siente un beso, pues el gran amor. Por ejemplo, hablar de nosotros los grandes, pues tal vez ya no se ve esos abrazos, esos besos. Pero hablar de los jóvenes, que sienten con un abrazo, con un beso, amor. Y este padre tenía amor a su hijo, por eso lo abraza, lo besa. Y al momento, dice la palabra, que le dice a sus criados, a sus trabajadores, traigan la mejor ropa, pónganle. Dice la palabra, le pusieron la buena ropa, le pusieron anillo en el dedo, le pusieron sandalia o caites o zapato, como podíamos entender hoy, pero en aquel tiempo pues es sandalia, eran caites. Lo vistieron y mandaron, dice, a matar el ternero más gordo para hacer fiesta. Usted ha escuchado cuántas veces estas palabras, cuando algunas veces los hermanos cuando predican,
cuando dice, cuando usted vuelve al Señor, habrá fiesta en el cielo. Esto es la palabra que usamos o que siempre se dice. Hermano, créalo en el corazón que el Señor se alegra cuando usted regresa, que ha vivido en el pecado, en los vicios. Cuando usted dice, voy a regresar con mi papá, voy a pedirle perdón, me voy a confesar y voy a servir al Señor. Hay fiesta allá en el cielo, como este pasaje que nos habla, cuando aquel hijo regresó, lo vistieron, le pusieron anillo. ¿Qué es el anillo? Signo de amor. ¿Qué es el abrazo? Amor. ¿Qué es vestir? ¿Qué es hacer fiesta? Porque hay alegría en nuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Cuántos o cuántas personas, cuántos hermanos nuestros que a veces no quieren servir al Señor? Nosotros, todo lo que nacemos, venimos de Dios y tenemos que regresar con Dios. Pero lamentablemente depende de nuestros hechos y a veces ya no regresamos con Dios. Caemos en el pecado y ya no vamos a ver el rostro de Dios. Pero los que luchamos, nos esforzamos y pedimos perdón, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios perdona nuestros pecados. ¿Y dónde nos perdona nuestros pecados? Cuando uno dice, me voy a ir a confesar, voy a recibir el cuerpo del Señor, quedamos limpios y el Señor llevamos en nuestro corazón. Por eso se dice, hay dos espíritus, espíritu bueno y espíritu malo. Imaginémonos, hermanos, cuando estamos en pecado, cuando hacemos las cosas malas, el espíritu del mal llevamos dentro y a Dios para él no habrá lugar. Pero qué bueno cuando el hombre, la mujer se reconoce y dice, voy a dejar las cosas malas, voy a pedir perdón a Dios y voy a servir a Dios. Y allá en el cielo hay fiesta. Y sigue diciendo la palabra. Dice el 26, entonces llamó uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Gracias al Señor si usted en el pecado regresa sano. Que por andar en los vicios, ojalá que usted no regresa quebrado, golpeado. Hasta ahora queremos servir al Señor, no podemos servir al Señor. Pero aquel hijo regresó sano. Me imagino regresó sucio, regresó peludo, barbudo, hasta posiblemente, hermanos, tenemos que entender, hasta posiblemente con mal olor, pero el Padre no le importó. Y Dios es así con nosotros. Por eso Isaías 1, 15, 16 dice que no importa sus pecados sean rojos o negros, yo los volveré blanca como la lana. Hagamos cuenta, acérquense y yo les perdonaré sus pecados. Y sigue diciendo la palabra, con eso ya vamos terminando. Pero tantos se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Su padre, o sea, dice hermanos, o sea, la palabra dice, o sea, el hijo mayor se había ido a trabajar, no estaba cuando llegó el hijo o el otro hermano menor. Pero cuando aquel hijo mayor regresó, ya hay fiesta, hay música. Y él dice, no quiso entrar. Y antes de entrar llamó a alguien y preguntó, ¿y qué está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Por qué esa música?
y le cuentan: es que tu hermano regresó y tu papá hizo fiesta. Y él, dice la palabra, se enojó. Y hasta tuvo que salir el papá, dice, así lo dice la palabra, salió el papá a rogarle: pasa, hijo, pasa adentro, hay fiesta. Y el hijo aquel le dice: papá, ¿cómo es posible? Es donde dice la palabra que tu hijo se ha ido a malgastar tu dinero con prostitutas y todavía mandas a matar el becerro más gordo para hacer fiesta. Yo que te he servido, yo que he estado contigo, yo que he trabajado, que no te he desobedecido, y ni siquiera un cabrito me has dado para estar de fiesta con mis amigos. Y la palabra agradable, la palabra que a ti, hermano, a mí me dice, y el padre le contestó: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Qué hermoso. Todo lo que tiene nuestro papá Dios es de nosotros. La riqueza, la bendición, si nosotros la hemos obedecido, así lo dice la palabra. El padre le contestó: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Hermanos, cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú eres obediente a papá Dios, ¿cómo te sientes? Pues te sientes bendecido, te sientes bien. Yo mismo diría personalmente: yo me siento bien, no me hace falta nada, aunque tal vez no me sobra, pero nunca me ha faltado nada. Tengo casa, tengo carro, tengo dinero para comer y tengo para vestir, no me hace falta nada. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey, porque he tratado de obedecer su palabra y gracias al Señor aquí estamos. Y yo diría a mi familia, también los veo bendecidos por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, que en esta tarde este mensaje lo haya tomado muy en cuenta. Y el último versículo, el 32, dice: pero ahora es muy justo hacer fiesta, alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto. Imagínese, hermano, esta palabra dice: tu hermano estaba muerto. Cuando uno está en pecado, delante de Dios estamos muertos. Así lo dice. Y ha vuelto a vivir. Estar en pecado no es vida. Estar en pecado es estar muerto. Pero estar en la gracia de Dios es vivir. Y dice: ha vuelto a vivir y se había perdido. Así lo dice la palabra: se había perdido y lo hemos encontrado. Qué hermoso. ¿Cuántos nos habíamos perdido nosotros? Pero gracias al Señor, si regresamos, hoy estamos con nuestro papá Dios. Hermanos, que en esta tarde este mensaje algo nos haya ayudado. La verdad, pues me gustó oír el mensaje de ayer, y sé que hay veces esto en la Eucaristía, pues hay veces no hay tiempo para explicar, apenas le dan un pasadita. Entonces hoy quisimos ampliarlo un poquito y espero en Dios que algo le haya servido. Que el Señor me los bendiga, y hoy en esta tarde pues vamos a dejar el tiempo para la oración. Vamos a orarle al Señor, ya que siempre hay hermanos oyentes que en algún momento pasamos diferentes situaciones, pero hemos creído en Dios, que Dios es el único que puede ayudarnos a tomar el control de los problemas, de las enfermedades, de las diferentes situaciones que en algún momento nos pasan. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Dice el libro del profeta Isaías: aunque tu pecado fuere rojo o negro, Él es el único que puede transformarnos. Si a algún momento nos apartamos, nos alejamos del Señor o cometemos un pecado, pero hay una esperanza para aquel que vuelve, porque Dios siempre espera por el hombre. Oramos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios.
En esta bendita hora, Señor, de la tarde, gracias, amado, porque siempre lo he dicho, bendito Dios, tú nos das la oportunidad, Señor, en este momento, día tras día, de escuchar tu palabra en diferentes medios. Sabiduría para poder hablar. Y hoy en esta bendita hora, Señor, hay una esperanza para todo aquel que vuelve a su Señor. Derrama tu bendición. Señor amado, hoy en esta hora, Señor, te pido, Dios, por cada uno, Señor, de los oyentes, en donde quiera que estén, en donde quiera que nos estén sintonizando. Tú conoces, Señor, que hay hermanos, hay hermanas que están pasando momentos duros, momentos difíciles, pero también tú dijiste en tu palabra: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Señor amado, allí donde nos están sintonizando, y bendice a cada uno ese de hijo nuestros tuyo, esa hija hermanos tuya, que nos Señor, están escuchando allá, que podrá estar pasando, Señor, en un momento difícil de estos momentos, para poder, Señor, bendice, tomar Padre, buenas decisiones. pero allí donde Espíritu están, amado Clamando por Dios, tu hija Gabriela, su lazo, no por importa la Fabián, distancia, Felipe, no y importa, todos, Señor, en Señor, donde tus quiera que manos, estén, en una oramos. cama, en una camilla, Oramos en un por las hospital o ahí en su familias, casa. Catherine, tú los conoces y tú Desde sabes, acá, Señor, amado lo que está Dios, pasando queremos en sus declarar cuerpos. palabra. Pasa tu mano de poder y sanidad sobre Nosotros la vida solo de los somos pequeños, intercedores. Señor. Ahí donde están, Señor, Tú eres el que hace la obra. Tú eres el que hace. Tú bendiga a cada uno de nuestros hermanos. No hay otro Dios sino te los ponemos en tus Lo estamos manos, hablando, Señor, el día viernes que dice tu palabra. No hay otro Dios, sino que tú eres el único Dios, a la cual, Dios mío, debemos dirigirnos. Y hoy acá estamos, amado, juntamente con los hermanos para poder dirigirnos hacia ti y pedirte, intercediendo, Señor, por cada vida, por cada corazón. No importa, amado Dios, si se han comunicado, no se han comunicado, pero acá, Señor, donde quiera que estoy, Señor, levanto a ti mi voz, levanto a ti mis manos para pedirte, Señor, por cada uno, Señor, de los oyentes. Señor amado, consuélalos, en tus manos queremos ponerlo, Padre. que no se sientan solos, sino que puedan sentir, amado, de este programa, Señor, esa tú los presencia conoces, tuya, Padre. ese poder Bendices su tuyo, vida, Señor, bendices su negocio, sobre su su vida, trabajo, allí Dios donde están, mío. sobre Derrama esa toda parte clase de afectada. bendiciones sobre la Tú vida le de tus dijiste hijos, amarte papá. a María. En tus manos te los Yo te he dejamos, dicho que si Señor. creyeres Multiplica verás lo la que gloria hacen, de Señor. Dios. Multiplica Y yo quiero lo que creer, te dan, amado, en tu Dios pueblo, mío, en tus tus hijos que manos han te creído lo en dejamos, ti, bendito Jesús. que tú eres el Dios que Clamo, puede Señor, restaurar por la vida, de mi esposo, el y corazón donde está, cuídalo, quebrantado, guárdalo. aquel Por la vida amado de mis Dios que hijos, tiene esa Señor. sed, Por esa la vida de mi necesidad hermano contigo. Agustín, mi hermano Augusto, Señor Padre, amado, lo dejo en tus escucha. manos, Señor, Que no ayuda. sea, Señor, Por en toda la vano familia, esta oración, la esta Felipe, súplica Dios, que nos dirigimos en tus hacia ti, manos yo amado te los Dios. pongo, tú los conoces, Sino a tu Dios de hija la Amelia, gloria, tu hija Cristi, Señor, que pueda, tu hija Señor, Marta, en tus llegar manos nuestra dejamos a oración todos, allá Padre delante de Santo. ti, delante de tu Su presencia. familia, Y su que tú, trabajo, Señor, su puedas negocio, enviar papá. una Clamo, respuesta Señor, por que la viene salud de mi parte suegra, de ti. Dios mío, por Porque la vida tú de mi eres suegro, el mis que tiene cuñadas, el control. Señor, por todos Tú los eres que el Dios necesitan que de ti, conoce Dios nuestra Todopoderoso. vida, nuestra mente, bendito nuestro corazón. Jesús, muchas Te lo rogamos, gracias te lo por todos suplicamos los en el enfermos nombre que ya poderoso están en sus hogares, de tu en su Hijo lecho de amado dolor, Jesucristo, postrados en sabiendo, una oh cama. Dios, de Te que los no hay ponemos otro en Dios tus sino manos solo tú, para que Jesús. los Tú que eres levantes, el dador que de tú vida, pases tu tú que nos mano de hiciste, tú que poder, nos tu mano de creaste, tú que nos sanidad sobre formaste sus a tu vidas, imagen y Dios semejanza, mío, amado. que tú hagas un milagro Quiero en su creer, vida, Señor, que tú puedes el tomar el Levántalos, control, Padre, Señor te ruego, amado. te suplico, bendito Jesús. Te lo ruego, te En lo tus suplico en el manos, nombre Señor, poderoso dejo de tu Hijo a cada amado uno de Jesucristo. tus hijos, Padre Con la intercesión amado. de tu Santa Gracias, Madre, Señor. sabiendo Clamando que por la nuestra vida de está mi entre hermana tus manos, Eulalia amado y Dios. Elena Chile, Gracias, Padre. Jesús, por esta En hora. tus manos Gracias te por pongo, este a tu hija momento. Juana Gili Entre tus Muchaca, manos papá, a encomendamos todas nuestra las vida, los que familias, estamos acá en Señor, a cabina, todos, Padre, tú los a cada uno de los conoces, oyentes, Señor, Señor, a los que nos esperando, ven en Dios otros mío, países, que tú en seas otros- el Dios, la cual Padre de vaya la a ser lo que gloria, cada en uno tus de manos nosotros te los pongo, los necesitamos. que nos escuchan Amén o nos ven en otros y municipios amén. de nuestro país, de Aleluya. Guatemala. Gracias, Bendito Jesús. Jesús. Gracias, Jesús.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que gracias, amados oyentes, por la sintonía a la programación. Si Dios así lo permite, pues sería hasta el próximo viernes. Ánimo a cada uno a seguir adelante. Y hoy, pues, como siempre, todos los lunes, pues tenemos oración allá en la comunidad Espíritu de Vida. Ahí siempre estar en comunicación con Dios, dejando todo en las manos del Señor, esperando una respuesta de parte del Señor. Así que si usted desea, pues invitado, no importa sea quien sea, allá sea bienvenido. Dios me los bendiga, bendiciones, y si Dios lo permite, pues en otra próxima oportunidad. Dejamos el tiempo a nuestros hermanos. Bien, que el Señor los bendiga. Entonces, ha sido un gusto poder acompañar